tal? Buenas, bienvenidos a una nueva edición de su materia preferida. Hoy vamos a ver básicamente cómo ver si un modelo se porta como debería. ¿Qué significa que se porta como debería? Bueno, tenemos que definir qué significa como debería y tenemos que definir cómo evaluamos ese cómo se porta, ¿no? Que básicamente la forma bonita de llamarlo es cómo evaluar a los modelos, ¿no? Y posteriormente, si uno piensa en cómo evaluar un modelo, también podríamos teóricamente seleccionar al modelo que se comporta mejor con respecto a lo que nosotros queremos, nosotros usamos como métrica de evaluación, ¿no? Así que empecemos. Acuérdense, cualquier preguntita me la dicen en el chat o abren el micrófono y me preguntan en directo, cero drama. Así que empecemos. Bueno, la pregunta de toda esta clase básicamente va a ser cómo responder, cómo sabemos cuán bueno es nuestro modelo y qué usamos como referencia para medir eso, qué tan bueno es este modelo, ¿no? Entonces, una primera idea, que de hecho ya estuvimos trabajando, es usar un número que es el que se llama accuracy, ¿sí? Que es la cantidad de veces que responde correctamente sobre el total, básicamente, ¿no? Cantidad de veces que le pega sobre el total. Eso, y obviamente una accuracy alto, dice que el modelo le pega bastante bien sobre el total, y una accuracy bajo dice que el modelo no le pega nada, básicamente. Pero también vimos que, todavía no lo vimos del todo, pero vimos un poquito que, sí, bueno, todavía no vamos a entrar en eso. Pero esto en clasificación, ¿no? Estamos en clasificación ahora. Que yo digo, es de tal clase y es un booleano fácil de saber que es sí o no, ¿sí? Después vamos a ver que no todo es color de rosas. Pero hay un temita que en general, esto, mala idea es depende para qué, ¿no? Es mala idea asumir que accuracy es la métrica de facto por la cual nosotros podemos medir todos los modelos que queremos hacer. ¿Por qué? Porque técnicamente, en realidad, vamos por partes. Es una mala idea, ¿qué cosa? Agarrar nuestro, por ejemplo, en el TP, ¿no? Que estaban haciendo ustedes. Si nosotros actualmente lo que harían es agarrar ese mismo dato que usaron para entrenar, ¿no? Y lo miden al modelo, esto puede pasar lo mismo que, de hecho, pasó en los árboles de decisión, ¿no? Que era que el modelo básicamente memorizaba los datos. Entonces, una accuracy nos daba cerca del 100, pensábamos que el modelo nos andaba bien, pero no. Entonces, una forma, de hecho, corrijo, aparte de elegir qué, básicamente hay varias cosas, ¿no? Aparte de elegir qué métrica usar para evaluarlo, tenemos que elegir cómo evaluarlo, en qué contexto usar esta métrica que usemos y cómo validar que tiene sentido usarla o que es suficientemente buena para no engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir engañarnos a nosotros mismos? Si nosotros usamos el mismo dataset de training como para medir la accuracy, nos va a pasar, y a veces se usa, ¿no? Que nos va a dar una accuracy del 100%, pero en realidad nosotros vimos, por ejemplo, en el árbol de decisión, que teníamos esos rectangulitos por cada punto y después, afuera de esa área, ya no teníamos buena performance, ¿no? Así que, conclusión sobre esto, en realidad la primera línea es, antes de usar la métrica, es qué datos usamos para la métrica, ¿no? ¿Qué datos usamos? Ya, como lo vimos en la anterior clase, medir la performance sobre los datos ya entrenados tiende a sobreestimar, es decir, va en general a dar un valor que es mucho mejor al real, ¿sí? Porque en general podemos siempre asumir que parte de los datos son memorizados por el modelo. Si tiene un alto overfitting, va a memorizar todos. Si tiene un poquito de overfitting, por ahí no lo vemos, pero va a tratar de memorizar algo sin entender del todo cómo es la regla, ¿no? Y por lo tanto va a tener una mejor performance de la que tiene real. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cómo podríamos hacer seleccionar algunos datos de los cuales sabemos que el modelo no los puede memorizar?
¿Qué sección de los datos podríamos usar para probar el modelo, por así decirlo? ¿Qué se les ocurre? Voy tirando la misma pregunta una y otra vez con distintos formatos a ver si a alguno se le ocurre la idea. ¿Cómo podríamos evitar medir con los mismos datos que entrenamos para tener una métrica que después no nos sirve para verdaderamente ver si el modelo anda bien o no? Es una pregunta bastante directa, ¿no? No tiene contras. En el chat están escribiendo varias respuestas, no sé Ah, si. Claro. gracias. Muchas gracias. Gracias, al fondo. Tiene el chat trabado. Gracias. Acá el Franco dice dividir el dataset en dos. Muy bien, Franco. Lucas dice separar en train test. Ahí alguien estuvo viendo clases. Franco dice con uno entrenás y con otro probás. Perfecto. Felipe dice fuera del dataset de entrenamiento. Perfecto. Y Ricardo dice separar una porción. Exactamente, vamos a hacer eso. Vamos a tratar de elegir una serie de puntos. Muchas gracias al fondo, si no me queda eternamente esperando. Dale, no pasa nada. Sí. Vamos a elegir una subsección, una porción, como dice Ricardo, y nosotros también, dice dividirlo de alguna manera, para tratar de medir con unos puntos y no pasárselo al modelo, para que no los vea, ¿no? Entonces, la primera opción, ¿sí?, que podemos decir es, tenemos que medir el accuracy sobre datos que no hayamos usado en el entrenamiento, separamos un 10%, un 10% de los datos, los metemos abajo del colchón y los usamos cuando el plot el peso o, en su defecto, vayamos a evaluar el modelo, ¿no? Es un chiste. Entonces, lo que vamos a hacer es, separamos una porción y usamos para medir eso. Pero acá hay un temita que ahora lo vamos a tratar de llevar un poco a más entender, que vamos por ahora. Por ahora tenemos train, o sea, el dataset del 100% de los datos, vamos a tener un dataset, una sección, digamos, del dataset original llamado train. Otra sección que, como dijeron ustedes, vamos a usar esta sección para medir qué tanto fue el modelo funcionando con el train. Pero acá hay un pequeño problema, que esto es muy importante que puede ocurrir, que es, si yo estoy entrenando y viendo cómo anda, y volviendo a entrenar y viendo cómo anda, y volviendo a entrenar y viendo cómo anda, ¿no? En una cierta parte, yo, esta iteración, ¿sí?, que estoy haciendo acá, de train y valdev, se llama, en realidad le pusimos el nombre más amplio posible, ¿no? Algunos lo llaman validation, otros lo llaman development, y ponemos valdev para que sea fácil de unívocamente identificar. Entonces, volviendo al tema. Puede pasar que después de hacer un montón de iteraciones, o algunas simplemente, y nosotros tomamos decisiones de qué modelo elegir, cómo configurarlo, cómo armarlo al modelo, qué parámetros, viste, posiblemente hacerle, puede pasar que en un cierto momento, después de varias iteraciones, de alguna manera, de forma indirecta, no directa, estemos viendo los datos de Valdev, o sea, no lo estamos viendo directamente, pero de forma indirecta estamos tuneando el modelo, o los modelos, o eligiendo los modelos, o haciendo todo lo que tenemos que hacer en base a las métricas que nos da este dataset, ¿no? Entonces, podemos decir que de cierta manera hay una pequeña traspaso de información, ¿sí?, que queremos evitar a toda costa. Felipe dice, podés terminar memorizándolo también. No, en realidad, Felipe, no necesariamente lo vamos a memorizar porque nunca vimos estos puntos. Solamente entrenamos con estos y después hicimos predict de estos de acá, ¿no? Entonces, el predict del modelo no entrena el modelo, ¿no? Solo le pide predecir, da un input, devolvemos un output. Así que no entrena, el modelo no los ve directamente, no los puede memorizar, pero digamos que de todos los modelos en el mundo que hay, vamos a elegir uno que sea el mejor para este dataset. Y esto en sí mismo es una especie de filtración de información, es una especie de traspaso de información. Entonces, digamos que no es del todo justo este número. De vuelta, vamos a estar empezando a sobreestimar la verdadera capacidad del modelo.
¿Cómo evitamos eso? Bueno, vamos a tener que crear otro más, ¿sí? Mucho más chiquitito, ¿sí? Que también se llama test o test holdout y mucha gente usa de vuelta. Depende el código que vean de algunos, el test lo ponen acá y así, digamos, es una escaramuza. Pero este nombre, así esta convención, evita posibles confusiones, ¿no? Vamos a llamar test holdout y validation dev, ¿no? Entonces tenemos otro más, otro puchito más de los datos, ¿sí? Los porcentajes varían, depende del problema, depende de lo que queramos medir, ¿sí? Pero en general, observen de forma a dedómetro los tamaños de los bloques, ¿no? Train es el más grande, Valdev es el segundo más grande y T-Holdout es el tercero en tamaño, ¿sí? Este T-Holdout también vamos a usarlo solamente para evaluar, pero solo lo vamos a evaluar cuando estemos llevando el modelo a producción, cuando ya estemos decididos a el modelo que elegimos con el tuning que... Deme un segundo que tengo que... listo. No sé por qué la gente decide hablarme cuando estoy dando clase. Bien. Entonces, conclusión. Tenemos estos tres datasets. ¿Y cómo evitamos que este dataset vaya influyendo? La verdad, no tenemos forma. Siempre va a haber una filtración. Pero digamos que estamos agregando varios niveles de indirección para que el modelo verdaderamente vea los datos. Entonces, como regla general, este dataset se ve lo menos posible. Si estamos haciendo algún flujo donde siempre estamos viendo los valores de dataset para varios candidatos modelo, eso es un error, ¿sí? Este dataset solo se va a usar en el momento final antes de llegar a decir, bueno, ya lanzo mi modelo y ahí solamente se mide con ese porción del dataset que se llama t-holdout y ahí tenemos un número que ese número nos va a dar un dedo para arriba o dedo para abajo. Y no lo vamos a usar para otra cosa. No lo vamos a usar para elegir qué mejor modelo es, ni qué parámetros del modelo, ni nada. Va a ser solo como imagínense, de hecho la próxima voy a poner una imagen de César acá, diciendo tipo, para arriba o para abajo, nada más. Y no tenemos forma de obtener más información que eso, ¿sí? De esta manera logramos que se disminuya la cantidad de filtración de este último porción del dataset. Sofía dice, Sofi, profe, perdón, no entendí que es el t-holdout. Es otra partición. Vamos a tener tres particiones. Train, valdev y t-holdout, ¿sí? Como vamos a ver en la práctica y también ahora, este loop entre train y valdev va a ocurrir, ¿no? Un modelo o varios modelos, supongamos infinitos modelos, van a entrenarse y se van a evaluar con esta porción. De ahí vamos a tener un número. Con ese número vamos a hacer un filtrado hasta llegar al modelo mejor que consideramos. Y vamos a elegir ese modelo para llevar a producción. Ok, lo llevamos a producción, pero justo un poquito antes, lo que vamos a hacer es testearlo con este dataset y volver a tener otro valor, que ese valor sospechamos que es el mejor valor con menos sobreestimación posible. Cristóbal dice, ¿puede ser que esté medio cortado? ¿Medio cortado qué? ¿La imagen, el audio, yo, vos, él, nosotros, vosotros, ellos? El audio. A mí se me corta el audio un poquitín, yo escucho bien. Bueno, por ahí podemos... Yo te escucho bien, ¿eh? A ver, ahora probamos 1, 2, 3. Dice... Se corta cada tanto. Ah, ya sé lo que debe estar pasando. Denme un segundo. Esto tiene fácil solución. Si salimos de esta fucking VPN, por ahí queda todo más mejor. Bien. Continuemos. Bien. Entonces, Sí. sigamos. Jorge, si querés, yo sigo leyendo las preguntas. Dale, dale. Bueno. Tenemos uno que quiero ver qué configuración de sonido me quedó. Micrófono. Perfecto. Bueno, continuemos. Entonces,
Ahora viene una pregunta, es ¿qué lógica usamos para dividir los datos? ¿No? En el sentido de, yo sé que los tengo que particionar en 3, pero no sé cómo particionarlos en 3, ¿no? Y acá hay el típico nombre que se llama data leakage, ¿no? Derrame de datos. ¿Qué quiere decir Acá esto? pregunta Cristóbal, Sí. dice, ¿misma media para cada feature entre las 3? Misma media. No sé qué significa media. No sé. Después, Cristóbal, si querés ir aclarando. La esencia es, si partimos de forma sin tener en cuenta nada, se puede ocurrir lo que se llama data leakage. ¿Sí? Sin filtración de los datos de un dataset a otro. ¿Sí? Incluso vamos hablando más abstractamente, se puede ocurrir un data leakage en la recolección de los datos en sí. Así que no necesariamente el data leakage lo podemos solucionar correctamente spliteando los datasets, sino que a veces viene algo más grande que es durante la recolección de los datos la pifiamos, por así decirlo. Agustín dice algún algoritmo completamente random. Bueno, vamos a ver si un algoritmo completamente random va a funcionar o no en los siguientes casos que vamos a ver. El primer ejemplo que vemos es, así más simple, había una tarea que creo que sigue estando en Kaggle, ahora no me acuerdo, que era de imágenes, ¿no? Y tenían una foto y básicamente pedían predecir si ese pescado que se estaba pescando era de una especie permitida o no, ¿sí? Entonces era una foto y tenías que reconocer al pez y tenías que decir de qué especie era el pez. El leakage que ocurrió era que cuando se armó el dataset, ¿sí? De la detección de la pesca ilegal, lo que pasó es que cada tipo de barco, o sea, el piso de cada tipo de barco, creo que cada tipo de barco en sí, se correlacionaba fuertemente al tipo de la especie de pescado que se pescaba. Entonces lo que terminó pasando es que el modelo miraba el piso del barco en vez del pescado para determinar si era una pesca ilegal o no, ¿sí? Este es un claro ejemplo de un armado incorrecto del dataset en el cual se filtra información que no tiene nada que ver para la predicción del feature final, ¿sí? Entonces, el modelo entendió que tenía que mirar el piso para ver qué pescado se pescaba. Y andaba muy bien, ¿eh? Pero no tenía sentido para la predicción en sí. Obviamente, este leakage es muy difícil incluso en el t-holdout, de correctamente identificar, porque el t-holdout también se armó bajo estos supuestos del mismo tipo de sampleo, ¿no? Entonces puede pasar que a veces no sea tan fácil de determinar, excepto cuando de repente tenés modelos que andan muy bien y de repente lo pones en otro barco y anda muy mal, ¿no? Así que este es un tipo de data leakage previo a la partición, que es en el armado del dataset, ¿sí? Así que ojo con usar features que o sea, ustedes no lo van a ver acá, pero es importante que lo sepan, que cuando se arma un dataset hay que tener cuidado de no poner información que no tenga nada que ver a la tarea a resolver, tal forma que esa información le sirva al modelo y que en realidad después no sirva para nada, ¿sí? Bien, otro ejemplo, por ejemplo, es detección de un fraude en una tarjeta. Tenemos un evento de compras en la tarjeta, ¿no? Y un leakage, si usamos, por ejemplo, como dice Agustín, random, repartir random los eventos, podría pasar que tengamos en train, en valdev y en tholdout el mismo usuario. Y entonces, si el usuario tuviese los mismos atributos, ¿sí? No digo el DNI, pero los mismos atributos de edad, género, o sea, un montón de choclos de atributos que es igual, el modelo podría memorizar en training y le va a ir a funcionar bastante bien en valdev y tholdout, ¿sí? Entonces ahí lo que está pasando es un leakage entre particiones. ¿Cómo se resuelve? Bueno, en vez de particionar aleatoriamente los usuarios, tratamos de que todos los eventos de un usuario estén en una de las 3 particiones, ¿no? Agustín dice, ¿pero eso no sería un problema del dataset en sí por tener instancias repetidas? No, porque suponete cada evento, esto depende del tipo de problema, estoy hablando de forma genérica, ¿no? Pero a veces, si tenemos eventos y el evento está asociado a un usuario, ¿sí? O sea, tal usuario compró, tal usuario vendió, tal usuario, y
si todos los eventos los repartimos en los distintos, y después tenemos otra tabla que tiene un montón de datos del usuario. Si para armar un sistema de detección de fraude, vamos a usar todos los datos. Vamos a usar los datos del usuario, donde vive, por ejemplo. Si de repente empieza a hacer compras en, no sé, Haití, por mucha plata, yo ahí sospecharía, ¿no? Entonces, hay que usar los datos del usuario, de dónde vive, de la edad y todo, para detectar o no fraude, ¿no? Entonces, si tenemos esos datos de usuario y de repente no lo dividimos bien, o sea, tenemos el mismo usuario en distintos, el modelo va a saber o va a tener más facilidad para performar correctamente en validation debit y holdout que si no lo tuviese, ¿sí? Después, por ejemplo, otro evento es si hay un evento que es denunció la tarjeta como robada, ¿no? Eso puede ser un evento. Tal usuario denuncia la tarjeta como robada, ¿no? Y que, digamos, podría decirse que tiene mucha relación entre sí o no, pero si el usuario estuviese separado, ¿no? Y en uno de los datos tenemos el evento de que pidió cambio de la tarjeta, luego va a haber ocurrido un fraude, o sea, un evento posterior, ¿sí? Ya en los siguientes eventos que me vengan a predecir, yo ya sé que probablemente ese usuario o ese evento me da mucha información para saber que hubo un fraude, ¿sí? Entonces yo estoy, como se dice, agregando este evento que pidió cambio de tarjeta por fraude en el dataset para predecir fraude. Lo que va a hacer el modelo, obviamente, es si ve ese evento para este usuario, lo que va a hacer después es decir, este usuario tuvo fraude, ¿sí? Es medio trivial, pero es importante porque puede pasar. Si nosotros agarramos así el dataset o los eventos que haya y los metemos en el dataset, por ahí hay un evento que es, digamos, es casi lo mismo que el target, pero no exactamente igual, que viene posterior al evento de fraude, pero que siempre viene posterior al evento de fraude, porque no hay forma que alguien haga fraude con tarjeta y pase un montón de tiempo sin ser detectado, ¿no? Entonces, si aparece un evento que es muy similar al evento que queremos predecir, tenemos que sacarlo del dataset, porque no nos sirve para la detección del fraude, ¿sí? Bien. Otro ejemplo de data leak es predecir si una persona tiene altos o bajos ingresos, ¿sí? Eso, de hecho, fue un TP, creo, del cuatrimestre pasado. Sí, creo que el cuatrimestre pasado. Y un leak re común, y de hecho, ojo con el TP también, que lo van a hacer cuando completan, ¿no? Digamos, en esta parte del TP1 no hace falta porque no tenemos división entre validation, dev y training, ¿no? Tampoco tenemos un tejado load. Pero en la segunda parte sí lo vamos a tener y lo van a tener que hacer, ¿sí? Y hay algo importante, que cuando hagan esa división, ¿sí? No usen el dataset previamente antes de splitear para completar los datos faltantes. Porque ¿qué quiere decir eso? Yo estoy, volvamos para atrás un segundo, si pasase eso, yo estaría usando los datasets de validation de y holdout para completar datos en training. ¿Sí? Podría sacar datos estadísticos, o la media, o la moda. ¿Y cómo sé la media y la moda de datos que nunca antes vi? ¿Sí? Eso es un data leakage muy común y corriente, que es primero se usa todo el dataset para completar datos faltantes y después se divide. No, lo que hay que hacer es dividir y después completar datos faltantes con lo único que tenemos en training, ¿sí? Y de hecho, si viene validation dev, ¿sí? Y tiene datos faltantes, tenemos que, lamentablemente, usar el relleno, la lógica de relleno en training en validation dev, ¿no? Porque acuérdense que tanto estos dataset como este dataset podría venir todo junto de a uno. Podemos asumir para fines conceptuales que vienen de a uno. Y no podemos sacar estadísticas de nada con uno, ¿sí? Entonces, tendríamos que tratar, dado que esto es un predict, ¿no? Predecir uno por uno, en la realidad se pasa todo junto, ¿no? Pero la lógica de predicción es que se pase de uno por uno y toda la información que pueda hacer para usar de relleno de cosas, o lo uso con la misma fila, basado en hechos o lógica que corroboré en training, o con los datos estadísticos de training. No sé si estoy reemplazando por la media, solo voy a poder reemplazar la media que calculé de training, ¿no? Bien, así que la respuesta es, el data leakage número 3 es, no completen datos faltantes, usan todo el dataset, primero parten y después usan solo training para completar datos estadísticos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que dije recién, ¿no? El modelo nunca va a ver directamente validation de bot holdout,
Entonces no podemos usar dicha información para calcular ninguna estadística de nada, ¿no? Porque nunca los vimos y no queremos hacerlo. Bien. Acá viene después che, Jorge, ¿no podría pasar que vos cuando haces esta división, ¿no? Esta de validation, train validation debit threshold out, ¿no puede pasar que justo tengas mucha mala suerte, que te queden ciertos tipos de eventos o ciertas cosas que eran de información en validation y threshold out y no que te pases en train o viceversa, ¿sí? ¿Qué pasa si justo tenés una división, digamos, cumpliendo que no haya data leakage ya, digamos, o sea, descartando eso, ¿no? ¿Podría pasar que haya alguna división que perjudique el entrenamiento o que perjudique la forma de evaluar en esta instancia o en esta instancia? Sí, puede pasar tranquilamente, ¿no? Estadísticamente es poco probable, pero te puede llegar a pasar, ¿sí? ¿Y qué pasa si pasa eso? Bueno, yo no voy a decir, mi modelo no puedo entrenar y por ahí gastar miles de dólares más en anotar más nuevas cosas, cuando en realidad ya tenía lo suficiente para tener un buen modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos evitar caer justo de mala suerte en un caso donde yo particiono, de forma que la partición o perjudica mi entrenamiento o perjudica la evaluación? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿No se podría, digamos, hacer el trabajo paralelamente? O sea, por ejemplo, alguien agarra y separa todo el dataset como muestra ahí, el train, validate, test, holdout, y otra persona hace lo mismo, pero en otro orden el dataset. O sea, también se separa su propio train, validate, test, holdout, y trabajamos paralelo cada uno sobre sus datos. Bueno, Guillermo, tenés una muy buena intuición. De hecho, se hace eso. La única cosa es que este T-Holdout se deja así separado, ya como que cuando quedó particionado, sí, no se toca más y va a ser único para todos, porque va a estar en prod, ¿viste? Justo antes de salir a prod se usa. Pero como bien vos dijiste, podría haber como algo en paralelo, de entrenar el modelo en paralelo y medir el modelo en paralelo y tener una métrica en paralelo, ¿no? De estas dos partes, de train y validate. ¿Cómo se hace eso? Eso se llama cross-validation, ¿sí? Es validación cruzada, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos justo tener la mala suerte de vivir mal? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un cross-validation y una técnica de cross-validation se llama K-fold, ¿sí? ¿Qué significa K-fold? Bueno, lo que hacemos es, bueno, acá dice, bueno, sí. Y digamos que K-fold o técnicas de cross-validation disminuyen el riesgo de que justo particionar mal y que te cague todo el entrenamiento o la evaluación, ¿no? Entonces, son técnicas para disminuir el riesgo. El riesgo siempre va a estar, pero es como que si lo disminuimos a un punto que ya es ridículo que te pase, podemos asumir que el riesgo es cercano a cero, ¿no? Y que no te va a pasar. Y si te pasa, básicamente Dios quiso que tu modelo no entrene bien. Y le podés poner porque Dios no quiso, este modelo no entrenó. Así que si hacemos estas cosas bien, el riesgo que pase, un mal split, es cercano a cero. Bien. El algoritmo sería, desordenamos los datos, en realidad desordenamos es dentro de la lógica, obviamente, para no que haya data leakage, desordenemos los datos y lo que vamos a hacer es agarro el dataset el de threshold quedó ya al costado, ¿no? Ese sí. Pero el resto lo parto con un cuchillito en K partes. Todas del mismo tamaño, ¿sí? Y después itero, ¿sí? Y lo que hago es entreno con los K-1 y evalúo con el K. ¿Sí? Y hago así y voy rotando, ¿no? Una imagen podría verse de esta manera, ¿no? Que el dataset ahora, este de training y validation dev, ¿sí? Lo tenemos fluctuante, es decir, cambia, ¿sí? Ya no es estático. Y lo que ocurre es que vamos a tener en cada iteración, que van a ser 5, porque tenemos 5 folds, 5 particiones, 5 iteraciones, y vamos a elegir, por ejemplo, en la primera iteración tenemos de fold 1 al 4, o sea, un usuario para entrenamiento, y el fold 5 para medir la performance. En la segunda iteración se va a hacer del 1 al 3 y el 5 para entrenamiento y el 4 se va a usar para validación. Y el mismo, bueno, ya saben la idea, vamos rotando que fold se usa para validación y lo vamos rotando hasta tener todas las
combinaciones. Con cada una de estas, con cada iteración, lo que tuvimos fue un modelo entrenado y su performance en este dataset de validación, ¿sí? Y lo que podríamos hacer, una opción que podríamos hacer es agarrar todas las corridas y tener un promedio, ¿no? Y ahora la probabilidad de que justo todos los, o la mayoría de las particiones estén mal, es bastante chica. Por ahí te pasa una de las 5, pero ya las otras 4 te van a dar una medida de performance bastante realista. Si hacemos el promedio de todas, la tendencia es al valor real, comillas real, ¿sí? Bien, por ahora no hay preguntas en el chat, pero bueno, Sofi me avisa. Así que lo que estamos haciendo es, cuchillito, cortamos en 5 y vamos rotando cuáles usamos para validación. Por Una cada... pregunta, si alguno de esos modelos resulta justo que pasa ese caso donde se te separó toda la data mal, ¿ese modelo se descarta directamente o se promedia igual al final? Se promedia igual. Obviamente podríamos aplicar alguna lógica, si nos pasa muy seguido que por algún motivo nos... Esto es muy manual, ¿no? A veces depende del problema. Pero en general nunca vi que tengas un modelo que te dé tan mal, pero tan mal que tenga que ser excluido de la performance. Ahí si te algo ridículamente mal es que hay algo raro andando ahí, ¿no? En general te da un poco peor o un poco mejor, ¿sí? De hecho, a veces puede pasar que el entrenamiento te da demasiado bien porque te quedaron los casos fáciles en la partición de validación, o sea, se sobreestima, y a veces te queda al revés, se subestima. Si hacemos un promedio de todo, en general, el promedio va a tender al valor real, ¿no? Puede pasar que estemos un poquito lejos del valor real, pero nunca lo vamos a tener. Y el promedio es una muy buena aproximación para, aparte de todas las medidas de performance, hacemos el promedio y ya sabemos que más o menos está por ahí, ¿sí? Con esto estamos reduciendo... No, nada. Con esto estamos reduciendo drásticamente la probabilidad de que justo nos quedemos con una de las particiones que nos dé demasiado favorable o demasiado desfavorable, tanto en el entrenamiento como en cuando estamos midiendo la performance del modelo entrenado, ¿no? Felipe dice... Ah, bueno, Sofi, ¿querés preguntar? ¿Decir vos? Dale. Felipe pregunta, ¿la parte de test holdout sí la sacás antes de todo? Sí, correcto. ¿Habría algún puritano que dice, no, ahí podés justo elegir un test holdout que no te dé bien? Sí, pero en realidad lo que va a pasar es que vas a usar eso ya para todos los modelos independientes. O sea, es como, no estás usando ese test holdout para elegir el mejor modelo. Ya elegiste el mejor modelo y ahí lo que haces es un dedo para arriba y dedo para abajo. Entonces, si vas a medir desfavorablemente, vas a medir desfavorablemente a todos los modelos y las decisiones grandes de qué modelo elegir y qué configuraciones darle al modelo ya fueron decididas de la mejor manera, ¿sí? Así que de última, si tenés, digamos, alguna duda de si el test-holdout es justo elegido mal, a veces lo que se hace es, cada tanto, elegir otro, aumentar el test-holdout, ¿no? Pero en general se parte del principio y ya no se vuelve a cambiar nunca más. De hecho, sí, no se vuelve a cambiar nunca más. Sofía, hay otra pregunta, ¿no? Agustín dice, perdón, ¿podrías explicar a qué se refieren con promedio? ¿Es el promedio de todos los accuracies? Sí, en realidad vos elegís la medida, ahora vamos a hablar más en detalle, qué numerito o numeritos puedes usar para medir la performance de un modelo, ¿no? Puede ser accuracy y vamos a ver otros. De ese numerito lo sumás y dividís por el total, que son 5, y tenés un promedio, ¿sí? De ese numerito o numeritos, ¿sí? Así que sí, es básicamente el promedio liso y llano de las métricas que uses para medir la performance. Por ahora solo vimos accuracy, así que en tu cabeza asumí que es accuracy, que es un número, es total de pegada sobre el total, ¿no? Y haces el promedio de estos 5 valores y tenés un promedio final. Listo. Después vamos a ver que hay otros más a continuación. Bien. Y ahora viene, ¿cómo comparo dos modelos? No tengo este K-fold de acá y podría compararlo con otro modelo, ¿no? Porque acá lo que hice básicamente fue asegurarme que el split no fuese demasiado bueno o demasiado malo, ¿no? Así que, ¿cómo comparo dos modelos que pueden ser de igual familia, ¿no? No sé, dos árboles de decisión, o un árbol de decisión y un KNN, no sé, lo que sea. ¿Y cómo elegir cuál es el mejor, no? La opción número 1 es
comparar la curas y medios, el promedio de cada modelo, ¿sí? O la medida de performance, cual sea, de cada modelo, y ver si uno es mayor al otro, ¿sí? La única contra que excede un poco la materia, ¿sí? De hecho a veces excede un poco la práctica en sí, es que no sabemos si esa diferencia de promedio, si no sé, 0, no sé, 80,2 y 80,3. Bueno, ya sabemos que 80,3 es mejor que 80,2, ¿no? Pero lo que no sabemos es si esa mejora es significativamente estadística o es simplemente ruido, que justo las particiones que ocurrieron fueron distintas y entonces fue básicamente al azar esa pequeña mejora. Por ahí en realidad los dos eran los mejores, ¿no? Así que lo que se hace en realidad es, una opción un poquito mejor es, lo que hacemos es, bueno, en realidad, la opción 1.5 sería, en vez de usar aleatoriamente cualquier fold en los dos modelos, lo que hacemos es usar los mismos folds, las mismas particiones, las 5 particiones, en un modelo y en el otro. Entonces sabemos que el promedio habla sobre las mismas particiones. Pero de todas maneras podría pasar que estadísticamente hablando, esa diferencia no sea significativa, ¿no? Bueno, puede pasar. Esta forma, la opción 1, es la que les recomendamos que sigan en el TP, la parte 2, ¿sí? Porque la siguiente que vamos a ver, que la voy a mencionar solamente, es ya una forma de estar seguros que la diferencia es significativamente estadística. Pero como no vemos estadística, no lo vamos a explicar en detalle, ¿no? Pero básicamente lo que haríamos es, tenemos una accuracy, o la métrica elegida, ¿no? Para un cierto modelo, para una cierta partición. Entonces tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, K. De hecho, acá debería ser más bonito que sea K, ¿sí? Y tenemos otro vector de la accuracy para el modelo 2, que es 2, 1, 2, 2, 2, K, ¿sí? Y usamos los mismos folds para cada modelo, ¿sí? Y tenemos este numerito, compara fold con fold, ¿no? Y después lo que podríamos usar es un test de apareo y hay distintas técnicas entre los dos vectores, ¿sí? Y estos dos, bueno, de hecho, este es el que se usa, pero no lo vamos a ver en detalle, lo mencionamos, pero no lo vamos a ver en detalle porque no viene al caso, ¿no? No queremos entrar en algo estadístico para explicar esto. Y de hecho, en la práctica, digamos, si alguien me mira así de rojo y tengo que hacer algo digamos, si no tiene un estadístico en el grupo de laburo, ya con la opción número 1 y usando el mismo K-fold, o sea, las mismas particiones, ya en general es suficiente. Y después hay una lógica de si la cura, si les da bastante parecido, después de la coma les da ya números muy chicos de diferencia, intuitivamente sabemos que no es importante, ¿no? Que cualquiera de los dos modelos es parecido. Y ahí para ustedes, ¿qué modelo deberíamos elegir? Si tengo dos modelos, que el promedio del K-fold me da 0,80,00001 y el otro me da 0,80,00002. O sea, los dos me dan iguales hasta, no sé, un cuarto dígito después de la coma. ¿Cuál de los dos modelos debería usar? Esto creo que se remonta a la primera clase, no sé, de la teórica. Ignacio dice el más simple, Nicolás también. Exactamente, usamos el principio de la navaja de Occam y vamos al modelo que sabemos, o sea, por conocimiento, que es el más simple. Por lo tanto, tiene menos probabilidad de hacer overfitting y sabemos que es el que supuestamente, si bien tiene una buena performance, podría generalizar mejor, ¿sí? Bien, digamos. Acá la pregunta es, digamos, alguien me podría preguntar, ¿por qué tenemos distintos modelos a comparar? Podría ser que incluso ni siquiera estemos comparando distintos modelos, sino distintas combinaciones, ¿no? Tanto de feature, ¿no? Toda la clase de feature engineering, cómo completar los datos, cómo cargar, cómo crear nuevos datos, cómo sacar datos, ¿sí? Todo lo que sea que ver el juego o el baile de los features. Después, está bien, tener distintos algoritmos, distintos modelos, distintos árboles, KNN, Naibash, lo que sea. Y después, dentro de cada uno, podríamos tener distintos parámetros, ¿no? Acuérdense que en los árboles le podríamos decir, por ejemplo, la profundidad que queríamos, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Hay muchos más parámetros por cada uno de los modelos. Entonces, hay una combinación bastante grande.
por los cuales nosotros podríamos empezar a hacer una búsqueda grande, que es la mejor combinación de features, el algoritmo y los hiperparámetros de cada algoritmo para sacar el mejor modelo, ¿sí? Y de hecho, eso es lo que van a hacer en la segunda parte del TP. Todo esto, ¿sí? ¿Qué parámetros filtrar, agregar, completar, aumentar, lo que sea? ¿Qué algoritmos o modelos probar? ¿Y qué parámetros a buscar en cada uno? ¿Sí? Eso básicamente es el TP2, en 3 bullets. Bien. Y acá la pregunta es, ¿cómo buscamos el mejor modelo, ¿no? De toda esa combinatoria que dijimos, ¿no? Que era atributos, algoritmos, hiperparámetros, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a explorar el espacio de posibles combinaciones, que son un montón, ¿sí? Y idealmente usando Kfold en cada corrida, ¿no? Porque queremos siempre, acuérdense, de tener, y en especial aumenta, si tenemos más combinaciones y más veces hacemos esto, la probabilidad de que justo elijamos una partición incorrecta, ¿sí? Que nos dé demasiada ventaja o demasiada desventaja, entonces estemos midiendo mal, puede aumentar, ¿no? A medida que probamos más distintas cosas. Entonces, lo que idealmente hay que hacer es usar Kfold para medir el desempeño como vimos anteriormente, ¿sí? Después, con la mejor combinación, entregamos el modelo usando todos los datos y ¿qué hacemos al final de todo cuando vamos a prod? ¿Alguien me dice? Cuando ya elegí el mejor modelo y lo mando a producción. Tic, tac, tic, tac. El test holdout. Perfecto, Felipe. Lo medimos con el test holdout para ver si alcanza la métrica que queremos o si ya teníamos un modelo anterior deployado, no sé, del mes pasado, ver si alcanza los mismos niveles o al menos los mismos niveles de performance que el que ya mandamos a prod, ¿sí? Es un dedo para arriba, dedo para abajo y no tenemos más información que eso. Luca dice test holdout. Sí. ¿Cómo sabemos cuánta ¿Cómo dice? proporción del dataset elegir para test holdout? O sea, ¿cuánta porción de todos esos datos agarramos? No hay un número súper estándar, en general se usa, no sé, puede haber, depende del dataset. A veces si tienes un dataset muy chico, no te puedes dar el lujo de tener un dataset de validation debit y holdout grandes, y a veces si tienes un montón de datos, puedes decir, bueno, 70, 20, 10, no sé. Pero es una relación así, ¿no? El tren es grande, el validation debit es más chico y el t-holdout es, en general, por ejemplo, la mitad del validation debit, ¿sí? O sea, es una relación. Después cada uno puede elegir o no tener una pequeña cantidad diferente, pero lo que no es, obviamente, es al revés, ¿no? O sea, el train siempre tiene que ser más grande, seguido del validation debit, seguido de t-holdout. Bien. Ahora, ¿cómo, digamos, todos estos parámetros, y en especial los hiperparámetros de un modelo, cómo buscamos? Bueno, hay muchas otras maneras, les vamos a presentar las dos iniciales. La primera es hacer una búsqueda en tipo grilla, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dos hiperparámetros solamente, el 1 y el 2. Obviamente tengo dos porque no sé cómo plotear en 3. Bueno, en realidad ploteamos la otra vez en 3 dimensiones con el DCBM, pero después de 3 hiperparámetros, olvídense que lo puedo graficar, ¿no? Y lo interesante de ver esto como un for, ¿no? Esto por ahí es más fácil de verlo, que tenemos una grilla con todos los posibles valores, ¿no? Obviamente, todos los posibles valores es una cuestión de que me empieza a crecer en cantidad de combinaciones a probar, porque cada uno de estos puntitos es un K-fold, o sea, 5 K-fold, o sea, todo un entrenamiento que tengo que hacer para sacar una métrica final para ver y después compararlo con cada uno de los siguientes, ¿no? Entonces, por cada uno de estos puntitos voy a tener un entrenamiento entero de un modelo. Cosa que no me puedo dar el lujo de tener un montón, ¿sí? Y acá lo que puede pasar, sí, a veces hay mucha gente que va en contra de este método, ¿no? Que a mí no me parece tan malo si sabemos, si tenemos un poco de lógica de cómo buscar los hiperparámetros, ¿no? Si sabemos el modelo que es y qué rango de hiperparámetros de cada uno de los hiperparámetros tiene sentido. Acá lo que puede pasar es que si no tenemos una resolución correcta por cada en el hiperparámetro que importe o los hiperparámetros que importe, lo que puede pasar es, por ejemplo, que tenemos el verde es la media performance, pongamos del modelo, ¿no? Puede pasar que estemos buscando en la grilla que nunca demos con la mejor combinación que me dé la mejor performance, ¿no? Eso podría pasar, por eso está el emoji triste, ¿no?
Esto lo podemos prevenir aplicando un poquito de lógica y sabiendo qué hiperparámetro, o sea, leyendo cada hiperparámetro y buscando en el rango correspondiente y buscando con la resolución que nosotros queremos que tiene sentido. Resolución es cómo variarlo al hiperparámetro, ¿no? De 1 en 1, de 2 en 2, de 100 en 100, ¿sí? Y a veces por ahí 100 en 100 es mucho y hay que bajarlo de 50 en 50 y depende de vuelta de cada hiperparámetro. ¿Sí? Otra forma de buscar hiperparámetros es medio aleatorio, ¿no? Agarrar y decir, bueno, cada hiperparámetro va a tener un valor en un rango, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 500 o de 0 a 600, ¿no? Y el random va a elegir cualquier número de ahí, ya sea discreto o continuo, ¿sí? Y va a elegir un número aleatorio y supuestamente, según dice la teoría, sí, no me acuerdo qué porcentaje de todo el espacio posible se ampliamos con random, podemos llegar a pegarle aceptablemente acá obviamente estamos mostrando un caso demasiado óptimo, pero bueno, podemos llegar a pegarle de forma aceptable al óptimo de todas las posibles combinaciones, ¿no? Incluso a veces lo que se hace es un mix de los dos, ¿no? Yo hago un grid search de lo que para mí va y después dejo un poco de aleatorio para ver si de Pepe encuentro una mejor combinación, ¿sí? Bien. Nada, son dos métodos. Hay otros más que mezclan lo del random con alguna probabilidad en cierto rango de los hiperparámetros, como que haga un sampleo no tan aleatorio del rango, sino con una especie de probabilidad. Y hay un montón más bueno, muchos más complejos que se escapan de la materia, pero sepan que existen. No siempre se usan en la práctica, ¿no? Estos dos son los más famosos, más comunes. Y en general se va hacia lo bestia buscando hiperparámetros, pero hay mucha investigación sobre cómo hacer una búsqueda de hiperparámetros más eficiente, por así decirlo. Depende del caso. Si el modelo entrena en muy poco tiempo y tenemos el hardware, no nos importa, pero a veces si el modelo tarda años en entrenar, aplicar una lógica de eficiencia por ahí mejora los temas. Bien. Sí, yo quería comentar que durante la clase de clustering muchos preguntaban cómo saber, por ejemplo, qué K elegir y distintos parámetros para hacer, digamos, los algoritmos de clustering en ese caso. Bueno, esta es la forma para saber qué hiperparámetros elegir para cada modelo. Exactamente. Esto y haciendo cross-validation, ¿no? O sea, cross-validation, en este caso solo vimos el de K-fold, ¿no? Pero haciendo cross-validation. Bien. ¿Qué más? Ahora, vamos a algo un poquito más complejo, ¿no? El accuracy, ¿sí? Siempre va a ser la mejor métrica que queremos usar. Y acá viene la pregunta de, por ahora solo vimos esta. Pero ahora nos adentramos en el universo de las métricas, ¿no? ¿Alguien me puede decir un caso de que piensa que accuracy no es del todo óptimo para medir algún modelo? ¿O en qué caso el accuracy no tendría mucho sentido de medirlo? Un caso hipotético de que el modelo tiene que resolver algo. ¿A alguien se le ocurre? Felipe dice, lo que dijiste antes cuando no es numérico. Bien, está bien. Sí, eso sería cuando trabajamos con números reales o algo así. Pongo un pin y lo vamos a trabajar otra clase. Pero esta es una muy buena comentario. Ahora, dentro de clasificación, digamos. Bueno, Nicolás también me dice lo mismo y Felipe también me dice lo mismo. Oh, Dios. No. Cuando es numérico, hagamos un pin y pateémoslo así para creo que una o dos clases para el futuro. Ahora estamos, y Ricardo dice floats, también no. Cuando sea numérico le hace un número discreto continuo para las siguientes clases. Ahora estamos en categorías, ¿no? Cuando en categorías el accuracy no va a ser el mejor modelo. La mejor medida de performance. Cuando pegarle a uno tiene más valor que pegarle a otro o algo así. Sí, es Muy una bien, categoría. muy bien. Exacto. Podría pasar que la importancia que yo le doy a una clase versus la otra es más justamente importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos clase A y clase B, y a mí, honestamente, no me importa si le pega la B, pero sí me importa, no sé, detectar correctamente todas las que sean de clase A, ¿sí? Acuérdense que acá estamos abriéndonos un poquito y diciendo podemos tener dos clases compitiendo o más clases, ¿no?
Entonces, como dice Felipe, una es esa y la otra puede ser es que si tenemos, por ejemplo, una distribución desigual de clases, por ejemplo, tenemos que la clase A es 80% y la clase B es 80%, si nosotros no sabemos este valor y nosotros devolvemos, ¿cómo se dice? El modelo así como tal y decimos, no, anda bastante bien, tiene 81% de accuracy, ¿no? Y eso es básicamente que predice casi siempre A y después no le da bola a B, ¿sí? Entonces, ¿tiene sentido hacer un modelo entero para eso? ¿O básicamente devolver siempre A y ya tenemos una accuracy espectacular? ¿Sí? Entonces, la respuesta es, en este caso, la accuracy como tal no está sirviendo. La accuracy como un solo número, ¿no? Obviamente podemos hacer disclosure diciendo 80 no es suficiente, tenemos que llegar a, no sé, 90. Entonces ahí sabemos que le estamos ya funcionando algo en la clase B. Pero el problema ahí es que no sabemos cuánto están dando bien de la clase B, ¿no? Eso es un tema que esta métrica no nos dice. Y el otro ejemplo es cuando justamente las clases no son por iguales, ¿no? Que le pegue bien a la clase B cuando es clase A, por ahí me importa mucho más que cuando sea la clase B. ¿Sí? Entonces las importancias no son iguales. Entonces, conclusión, estos son dos casos, tranquilamente puede haber más, donde la accuracy no es la mejor métrica. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a tirar un ejemplo para empezarles les voy a tirar un ejemplo para tratar de empezar a ver qué otras métricas podríamos usar, ¿no? Teníamos un paseo de perros, ¿no? Y está paseando por Libertador y el Rosedal y de repente pasa un auto, toca bocina y se le escapan todos los perros, ¿no? Los tenían en correa pero se explotan. Las correas eran chinas. Entonces tiene que ir, viste, recorrer todo el Rosedal e ir a buscarlos. Entonces, ahí puede pasar varias cosas, ¿no? Son perros, ¿no? El paseador no es un hábil paseador que puede reconocer a todos los perros perfectamente, ¿no? Entonces, puede pasar lo siguiente. Cuando va juntando los perros, puede agarrar perros que no eran de él, sí, porque él tenía, no sé, 10 perros. Puede agarrar algunos que no era de él, porque por eso lo confunde, ¿no? Y también puede pasar que no termine agarrando todos los perros que originalmente tenía, ¿no? De los 10 por ahí, efectivamente, los suyos originales agarra 8, ¿sí? O sea, perdió 2. Obviamente cambia de barrio ahora para empezar a pasear perros, porque perder un perro es re heavy. Robar uno no es tanto. No sé. Entonces, conclusión, puede agarrar perros que no eran de él y puede perder perros, o sea, puede no terminar agarrando los que eran de él, ¿no? Porque puede pasar, ve ese perro y dice, no, ese no era mío. Y por ahí de verdad era y lo perdió. Lo perdió, es decir, no lo agarró. Entonces, tratemos de asignarle un poquito de números a esto, ¿no? Tratemos de mapearlo. La primera es, ¿cómo agarrar, cómo mapeamos con un glosario, por así decirlo? El agarrar un perro que no era originalmente de él, o sea, se pifió, agarró uno y dijo, este sí es mío, lo agarró, y después cuando volvió, viste, ya empezó a repartir perros, descubrió que no era de él, ¿no? Eso se llama false positive, falso positivo. Yo dije, sí, este es mío, positivo. Lo agarré y me volví, después de un tiempo descubrí que no era mío. Entonces, falso positivo, ¿sí? Después cuando agarro un perro que era originalmente de él, ¿sí? O sea, lo agarré y dije, este es mío. Lo agarro y después sé que era mío, entonces eso se llama true positive, o sea, verdadero positivo, ¿sí? Es como, bien, sí, true positive. Entonces por ahora tenemos falso positivo, era mío, pero me equivoqué. Yo dije que era mío y me equivoqué. Y después dije que era mío y estaba en lo correcto, ¿sí? Y ahora, ¿qué otras podemos mapear, no? No agarrar un perro que era originalmente de él, digamos, decir que ese perro no es mío y después al final sí era, entonces la pifió. Eso se llama false negative, falso negativo, ¿sí? Decir que no es y equivocarse. Y por último tenemos no agarrar un perro que no era de él, no, viste, no sé, yo no paseo chihuahua si eso es un chihuahua y entonces efectivamente no era suyo, entonces se llama true negative, ¿sí? Entonces tenemos estos 4 valores para los eventos con los perros que puede hacer este paseador, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esta convención de valores?
repito, false positives, dije que era mío y no era. True positive, dije que era mío y era. False negative, dije que no era mío y al final me equivoqué, era. Y true negative, dije que no era mío y no era mío, entonces no lo agarré y estaba bien que no lo haya agarrado. Bien. Entonces, de eso podemos, bueno, esto es uno. De otro podemos también ver, este es un ejemplo de un proyecto que se hace para detectar derrumbes, en realidad se llama landslides, como dice acá abajo, derrumbes de tierra, ¿no? Entonces tenemos imágenes satelitales y tenemos el antes y después y tenemos que ver si, acá lo hace por píxel, pero también podría tranquilamente ser uno que, ¿cómo se dice? De volumen binario, ¿no? Sobre una imagen devuelve a 1, 0 si eso no derrumbe, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Pero acá lo interesante es que tenemos como dos clientes, ¿no? Por un lado tenemos a la compañía de seguros que dice, nos interesa detectar cualquier derrumbe sin importar que podamos equivocarnos en detectar erróneamente derrumbes que nunca ocurrieron, ¿no? Porque, o sea, a la compañía de seguros, veo que no le importa tanto que haya detectado como positivo un derrumbe que nunca ocurrió, pero lo que nunca te va a permitir es que ocurra un derrumbe y el modelo no lo detecte. ¿Sí? Eso le golpea mucho. ¿Por qué? Porque ellos agarran y calculan sobre el total de derrumbes que hay en la zona, te ajustan el monto del seguro, ¿no? Entonces, a ellos, honestamente, cobrarte un poquitito más del seguro no les importa tanto. Lo único que no quieren hacer es fundirse porque no le cobraron el seguro correspondiente al de la zona, ¿no? Al mínimo. Y si justo ocurre un montón de derrumbes en las zonas que no pensaba que habían derrumbes, la compañía de seguros quiebra, ¿no? Entonces, ponen su supervivencia sobre el monto, que dicen, si aumentamos 10% el monto, bueno, vienen con nosotros o no, pero yo prefiero no fundirme, ¿no? Entonces, ¿ustedes para qué piensan que, volviendo a lo del perro y los true positives, false positives, true negatives y false negatives, ¿no? ¿Cuál piensan que les importa más y cuál piensan que no quieren tener? Y voy por partes, ¿no? False positives. ¿Les importa que tengamos false positives? Acá Nicolás y Juan comentan en el chat, quieren minimizar los false negatives. Exactamente. Y Juan también. O sea, los false negatives es decir que acá no hubo un derrumbe, pero en realidad había un falso negativo. Es decir, que no había, pero en realidad hubo, ¿no? Entonces, exactamente, ellos quieren tener una cantidad casi cero de falsos negativos, ¿no? Y de hecho, entre nos dicen, bueno, si aumentas un poquito los falsos positivos, es así, por error detectás algún derrumbe de más, a mí no me importa mucho. O como que sí, me encantaría que no cobrarle un montón a todos, pero tampoco es que me muero si le cobramos alguno que otro de más. ¿Sí? Entonces, ellos quieren, y de hecho también, ellos quieren buena cantidad de true positives, o sea, básicamente que agarremos todos los true positives, o sea, los que dije que eran y de verdad eran, o sea, un buen número, y no les importa que tengamos falsos positivos. Y tampoco quieren, el análogo de esto también es, no quieren tener false negatives, ¿no? Que si lo ven de respecto de los true positives o de los false positives también, ¿no? Es parecido lo de los false negatives. Pero está bien, sí. Entonces, podemos decir que tienen, que quieren buena cantidad, un número alto, casi todos los true positives, y si metes un par de positivos de más, no me importa. Bien. Pero después tenemos otro cliente, ¿no? Que dice los científicos que recolectan datos, ¿no? ¿Qué hacen los científicos? Quieren usar tu modelo para mandar el modelo a predecir sobre todo el mundo y que le llegue la latitud y longitud de los posibles derrumbes que ocurrieron en el mundo, ¿no? Y a ellos les importa, en esta primera instancia, de hecho, que no nos llegue una cantidad ridícula de imágenes que no necesariamente hayan tenido derrumbe. Ellos quieren que el modelo les diga cuando sí o sí hubo un derrumbe y no les importa que se filtre algunos de más. De hecho, sí, que se pierdan de los derrumbes que realmente ocurrieron. Acá, para ustedes, ¿qué quieren hacer? Bueno, bueno,
Igual ya lo podemos decir, ¿no? Esto lo voy a cambiar después. O ahora. No sé por qué no le gustó. No le gustó la animación. Creo que por párrafo. Sí. Ahí está. Entonces, ellos dicen, nos interesa detectar solamente los derrumbes que verdaderamente ocurrieron, sin importar que dejemos de lado los derrumbes que ocurrieron, ¿no? Entonces, básicamente lo que quieren ellos es, no quieren falsos positivos, ¿sí? Si le mandás un positivo de un derrumbe que el modelo piensa que es, pero en realidad no ocurrió, ellos perdieron, no sé, media hora analizando la imagen, viendo si ocurrió un derrumbe o no. Y ellos lo que quieren hacer es, no, usar este modelo como ayuda para prefiltrar las imágenes del mundo y laburar y armar el dataset correcto de forma eficiente. De hecho, después ellos mismos dicen, bueno, te doy estos derrumbes que de verdad ocurrieron, entrená y mejoró tu algoritmo y vamos iterando de esta manera, ¿no? De hecho, este es un caso que de verdad ocurrió en una, creo que en una tesis que ayudé, que ocurrió esto, ¿no? Que teníamos dos clientes y le lo volvían loco al pobre data scientist que en un lado le decían, el cliente de seguro decía, o no me acuerdo si era de seguro solo, decía, no, que no se te escape ninguno, y otro dice, no, pero dame los que sí o sí sean derrumbes, si no, no me hagas perder tiempo, ¿no? Y terminan usando dos modelos distintos. Que no siempre es el mejor approach. Hay otros approaches que vamos a discutir en un segundo no, pero en la clase, de qué podríamos usar en vez de hacer dos modelos distintos. Bien. Acá lo que podemos usar es agarrar los mismos numeritos que teníamos antes y presentarlo de una manera un poquito más amigable, ¿sí? O entendible, ¿no? Y también nos sirve para como, en vez de acordarnos realmente la definición de cada uno de estos, podemos usarnos de ayuda los títulos de la tabla. Esto se llama matriz de confusión, ¿no? Es cómo se confunde el modelo. Y ayuda bastante a explicar cómo se comporta el modelo y si tiene algún sesgo a predecir ciertas cosas de una cierta manera o de la otra. Esta matriz de confusión van a tener que hacerlo en el TP2, parte 2, de cada uno de los modelos que hagan. ¿Sí? Obviamente en el enunciado vamos a explicar esto, pero para que sepan que todo esto se usa en la vida real un montón. ¿Y cómo leemos la matriz de confusión? Bueno, del lado izquierdo tenemos el valor real, sí que sabemos, tenemos un dataset, ¿no? Correctamente catalogado y da una imagen que un derrumbe real puede pasar dos cosas, ¿no? Lo predigo derrumbe, el modelo lo predigió, lo clasificó, vamos a decir, lo clasificó como derrumbe o lo clasificó como no derrumbe, ¿no? Si era derrumbe y lo clasificó como derrumbe, era true positive. Pero si era derrumbe y lo clasificó como no derrumbe, es un falso negativo. Al mismo tiempo, si no era derrumbe y lo clasificó como derrumbe, este es un falso positivo. Y después, por último, si no era derrumbe y lo clasificó como no derrumbe, era un true negativo, es un verdadero negativo. ¿Sí? Entonces, esta tablita nos dice que, y a modo fácil, si la diagonal es alta, está bien. Si la antidiagonal, no sé cómo se llama la antidiagonal, es alta, está todo mal. ¿Sí? Lo que está en verde está bien, lo que está en rojo está mal. No queremos falsos negativos ni falsos positivos. Queremos verdaderos positivos y verdaderos negativos. ¿Sí? Felipe dice es como una especie de hitmap. Y básicamente sí, de hecho, si tenemos más clases en las filas y en las columnas, se vería más como un heatmap. Sí, podría ser. Acá le siguen diciendo matriz de confusión, pero podría decirse que es el hijo de un heatmap. Sí. Lo que pasa es que a veces lo que se hace en adición al colorcito, que por ahí indica la cantidad o todo, se pone el número, ¿no? Acá, un contador de cuántos. Bien. Después vamos a introducir dos conceptos que, digamos, salen de lo que estuvimos viendo, ¿no? Pero por ahí son un poco más, engloban un poco más de estas, en vez de tener 4 números, juntan un par de los números, ¿sí? ¿Cómo es eso? Se define precision como la relación de los true positives sobre el total de los positivos que dije yo. Y eso incluye los verdaderos positivos y los que dije que eran positivos, pero le pifié, ¿no? Entonces es, sobre todo los positivos que le pegaste bien,
divídemelo sobre todos los positivos que dijiste que había, ¿sí? Esta idea de precision, a ver si la tengo acá, es, imaginemos que volvemos a los derrumbes, ¿no? De los derrumbes que el modelo dijo, que, comillas, detectó, ¿sí? ¿Cuáles de esos son derrumbes reales, ¿sí? Es una proporción, ¿no? Entonces yo tengo, volvemos a la anterior, para mi cliente de seguros o para mi cliente de data scientist, ¿no? ¿A cuál interesa tener más precision que a otro? Acuérdense, el de seguros era no me pierdas ninguno y el otro era si me lo detectás posta, que sea posta, no me interesa que pierdas algunos. Ricardo dice el segundo, o sea, el de los data scientists. Exactamente, porque la precision, tener una buena precision, dice que, acuérdense que acá estamos, sí, bueno, básicamente, la precision quiere decir que no vamos, supongamos que nuestro modelo ande perfecto, entonces vamos a tener true positive sobre true positive, ¿no? Porque no va a tener positivos falsos, ¿no? Entonces vamos a tener una precision de 1. Que puede ser que acá no dice que perdí, digamos, acá precision no dice si estás agarrando a todos los verdaderos derrumbes o no. Estás diciendo de los derrumbes detectados. Por ahí no agarra 3 de los 2 millones, ¿no? Y la precision te va a dar hermosa, te va a dar 1, ¿no? Porque los true positive que dijiste, ¿cuántos serán true positive, básicamente? Entonces, si no tenés ningún false positive, vas a tener una precision de 1, pero no, esta métrica no te dice si agarraste de verdad todos o no. Para eso está la segunda métrica, ¿no? La de recall, que justamente agarra y dice, ok, el total de true positive que dijiste, dividímelo por la cantidad de true positive y los falsos negativos, o sea, los que dijiste que no eran y que en realidad eran. Entonces, de esta manera, lo que podemos decir es que un recall es cuánto estás recolectando de los verdaderos derrumbes, ¿no? También lo podemos ver con el paseo de perros, ¿no? La precisión es, de los perros que te trajiste, ¿cuántos eran de verdad, o sea, qué probabilidad de que de verdad sean tuyos y qué probabilidad de que no lo sean, ¿no? Uno menos, eso es la inversa. Y al mismo tiempo recall, ¿no? De los perros que perdiste, ¿cuántos volviste a recuperar? Eso es recall. Y acá, de los derrumbes que ocurren en el mundo, ¿cuántos de verdad detectaste, ¿no? Esta cuenta lo que hace es eso, ¿no? De los derrumbes que ocurrieron, ¿qué porcentaje pudimos detectar? ¿Sí? Entonces, es una especie de métrica que se construye a partir de los 4 valores que inicialmente dijimos, que también se usan un montón en la práctica, ¿no? Y vamos a ver en la teórica, se usan un montón en la industria, ¿no? Son re comunes y nos ayudan a, en vez de tener adicionalmente a la materia de confusión, se dan estos dos numeritos y muchas veces uno puede, aparte, devolver un combo de métricas que es accuracy, precision y recall, ¿no? Y eso ya en un número más chico, nos ayuda a entender bastante cómo anda el modelo. Y hablando de números más chicos, bueno, pará. Bueno, esto es lo que vimos recién. Que el cliente de la compañía de seguros quiere alto recall, ¿sí? Es decir, no quiere perder ningún caso y los científicos quieren un alto precisión, porque no quieren perder tiempo con casos falsos, ¿sí? Y volviendo al tema de analizar no, vamos a hacer una serie de rápidas preguntas. Sí, mejor. Después me voy a meter en las métricas. Esto, la próxima les prometo que va para Kahoot. Ahora no, ahora van a tener que usar el chat, perdón. Indique qué prefieren en cada caso, precision o recall. Ojo, para cada caso puede haber una justificación para cada uno, ¿eh? No es binario sí o sí. Depende del caso, si lo explican, puede haber, ¿no? El primer caso es, tarjeta de crédito detectando posibles fraudes. ¿Qué queremos que nuestro modelo tenga? ¿Buen precision o buen recall? Acá, si quieren el sonito de Kahoot. Francisco dice recall. ¿Por qué? Si quieres hablarlo por micrófono, lo que quieras, ¿eh? Franco dice... no, dije cualquiera, no era Francisco, era Franco. Franco dice... Si lo detectás como fraude a uno que es... Perdón. Si detectás como fraude a uno que no es, no te importa mucho.
dice que a lo sumo le bloqueas la tarjeta y después de llamarlo o lo que sea, lo desbloqueas. Sí, exactamente. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes que la llamaron por un posible fraude? Bueno, yo en su época no tenía una coma de tarjeta de crédito, pero bueno, si tuviese, me pasó ahora, ¿viste? Ah, sí, porque ahora tengo tarjeta. Me pasó varias veces que por ahí hice 2 o 3 compras así, me compré una heladera y me llamó la de Santander asustada, che, te agarraron la tarjeta, vos que sos un rata que nunca compraste nada, de repente te compraste una heladera, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces digo, no, bueno, no, tranqui. Sí, una no frost, todo re piola, chao. Y entonces puede pasar que hasta cierto punto, de vuelta hasta cierto punto, tener una precisión no tan alta, pero un buen recall es importante, porque de hecho es preferible llamar un par de veces más que no llamar y que tengamos a alguien que después aparezca con una deuda de $3 millones. No sé, por ejemplo. Aunque acá el límite de las tarjetas es ridículo, pero bueno, eso es aparte. Obviamente todo con su debida lógica, ¿no? No podemos decir cualquier tipo de precisión cero, ¿no? Queremos una precisión aceptable, pero el recall es el valor que como impacta un poquito más, ¿sí? Bien. Después, otro caso es, estamos entrando en una oficina, ¿sí? Y queremos un identificador dactilar de seguridad, ¿no? Que me diga si soy o no de la persona. Ahí, ¿qué queremos? ¿Alto precision o alto recall? Franco dice precision. ¿Por qué? Exactamente, Franco dice precision, porque de última volvés a apoyar el dedo. Exactamente. Si yo tengo una buena precisión, es decir, si el caso positivo, que es esta persona está autorizada, ¿sí? Es malo, tengo una mala precisión, por ahí me da un falso positivo de Felipe, el vecino al lado, que se roba los caramelos del bowl de entrada, ¿no? Entonces no queremos eso. Queremos que si la persona, como caso positivo, con clase positiva, diga, está autorizada, queremos que esté 100%, que sea siempre perfecto, una precisión casi cercana a 1, de que no autorice a gente que no es. El recall puede fallar. De hecho, ¿cuántas veces nosotros apretamos un coso dactilar y tuvimos que hacerlo 2 o 3 veces? Cambiando un poquitito el recall puede ser bajo, puede ser 0,5, ¿no? Que la mitad de las veces le pegue bien y a veces no. Pero funciona, ¿no? Porque lo importante es que no permita pasar a gente que no es. Bien. Y ahora sí, volviendo a las métricas, tenemos un numerito que es bastante, es la media armónica, me parece que esto, soy muy malo con la matemática, que básicamente junta en un solo número, que es re útil, un solo número siempre re sirve para como automatizar cosas, ¿no? Un if de un solo número es más fácil de un if de 23 números que no sabemos cuál importa con respecto al otro, ¿no? Acá lo que hacemos es un promedio y listo, bueno. Entonces, juntamos este F1, lo que va a hacer es, no es una nueva métrica por sí, sino que es una agrupación de 2 métricas, precision y recall, que si tenemos un F1 bajo, vamos a tener en alguno de los dos, o en los dos, un número bajo, ¿sí? Entonces, a veces también es muy útil mirar el F1 score, se llama. Hay otros scores que juntan más valores o que hacen distintas juntadas, comillas, matemáticas, pero el F1 es el más usado en la industria, por así decirlo. Así que es una métrica también muy útil. Bien. Después, acá vamos a seguir jugando y ponerle nombres, ¿no? Básicamente. A divisiones y sumas de todas estas... todo se basa en las 4 primeras numeritos, ¿no? Los true positive y los false negative y los otros dos. Acá lo que tenemos también es un nombre que se llama sensitivity y también se llama true positive rate, es los true positive dividido los true positive más los false negative, ¿sí? Es básicamente el porcentaje de derrumbes correctamente detectados, ¿sí? De los que había, cuáles fueron correctamente detectados. Y el true negative rate es true negative dividido true negative más false positives, que básicamente es el porcentaje de no derrumbes, o sea, de la clase otra, correctamente detectados. O sea, básicamente el true positive rate es de los que había, cuáles correctamente detectaste, y de la otra clase, de los no derrumbes, cuántos correctamente detectaste. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, lo que pasa a veces es si queremos tener una métrica un poquito más, de hecho un gráfico más, que nos permite entender un poquito cómo funciona el modelo,
lo que hacemos es, hacemos una curva ROC, que el nombre lo eligió alguien que es un reverendo hijo de su madre, porque Receiver Operating Characteristic es el nombre menos memorable de toda la historia, ¿no? No se entiende nada. No sé cómo explicar este nombre. Es alguien con mucho enojo en la vida puso este nombre. Así que sigamos. Lo que hace este Receiver Operating Characteristic, lo vamos a ver un poquito más en la práctica, ¿no? Pero básicamente tenemos un cuadrito donde el eje X es el True Positive Rate, el eje Y es perdón, al revés. El eje X es el False Positive Rate, si acuérdense que lo teníamos acá. Ah, no, me equivoqué, bueno. A veces se usa uno o el otro, pero bueno. El False Positive Rate, ¿sí? O sea, este de acá, sobre los False Positive, ¿cuál es? Básicamente es, de hecho creo que me equivoqué el nombre antes, no importa. Miren estos. El True Positive Rate es el que dijimos recién, en el eje Y, ¿sí? Sobre el total de positivos, ¿cuántos de verdad los agarraste? ¿Sí? Y va de 0 a 1, porque es una proporción. ¿Sí? Si no tenés falsos negativos, esto te da 1 y, bueno, tenés todos. Y el false positive rate es falsos positivos dividido falsos positivos más true negatives, que es el eje X, ¿no? Y los dos van de 0 a 1. ¿Cómo se llena esta línea? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, y después lo vamos a ver un poquitito más en la práctica, lo que vamos a hacer es, los modelos en general, lo que hacen es, pueden devolver la clase o pueden devolver la probabilidad. Y este es el caso donde devolver la probabilidad sirve para este gráfico. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ordenar todas las predicciones, ¿sí? De menor probabilidad, mayor probabilidad, y entre comillas, imagínense que vamos variando el threshold de cuándo considerar algo positivo y cuándo considerar algo negativo, ¿no? Imagínense que lo vamos variando de menor a mayor, ¿no? Con los puntos ordenados. Entonces, cada threshold nuevo, ¿sí? No vemos el threshold acá en ningún lado está el threshold, pero lo que va a hacer, por cada threshold nos va a devolver un true positive rate y un false positive rate, que es decir, nos va a devolver un eje X y un eje Y. Entonces, a medida que vamos cargando, moviendo ese threshold de los puntos ordenados, lo que va a pasar es que una cierta cantidad nos va a quedar en un lado y cierta cantidad que se quedó con positivos y otra cantidad como negativos, ¿no? Eso nos va a dar estos dos valores y vamos a ir llenando esta curva, ¿sí? Es medio raro esta curva, cómo se llena, pero bueno, a veces es más mecánico que otra cosa. Entonces, llenamos la curva, ¿sí? Y nos da un indicio de que mientras más cercano a 1, ¿sí? O sea, si tenemos una curva que hace así, o sea, como no sé, una recta, dos rectas así unidas, tenemos un clasificador perfecto, porque no importa cómo movamos el threshold, va a clasificar muy bien para los dos casos. Pero vamos al caso opuesto, si nosotros estuviésemos haciendo predicciones aleatorias, tendríamos esta línea, ¿no? Esta línea que va en diagonal, ¿sí? O sea, si devolvemos que todo da 0,5, por así decirlo. Entonces, uno se preguntará, bueno, acá tenemos tres modelos, ¿no? El verde, el rojo y no sé si este es azul o negro. ¿Cuál es mejor que cuál? Y la respuesta es, al menos que tengamos una forma mágica de entender rectas y poderlas comparar, esto es muy difícil, ¿no? Entonces, para comparar rectas, lo que se hace en realidad es, vamos a comparar el área bajo la curva de cada recta. Y ya con eso vamos a decir que una recta es mejor que la otra. ¿Y cómo comparamos el área bajo la curva? Bueno, lo calculamos, se llama AUC, ¿sí? Area Under the Curve, ¿sí? Que curva esta de acá. Lo calcula obviamente las librerías que vamos a usar, y lo que va a hacer básicamente es hacer una integral sobre esta curva, ¿no? Y tenemos todo el área, ¿sí? Eso nos da un numerito, el random, como saben, en la mitad del área de esto, de 1 por 1, es 0,5, o sea, va a ser todo este triángulo, y nos va a dar 0,5, ¿no? Y el mejor de todo nos va a dar 1, porque va a ir desde acá para todo arriba, al 1, y después a la derecha. O sea, nos va a agarrar un área de un cuadrado de 1 por 1, o sea, 1. La realidad es que siempre los modelos tienen una tendencia a hacer algo así, pero nunca llegan a 1. Eso es muy difícil que pase. Así que bueno, con esto tenemos la curva y tenemos el área. Y lo que en general se usa en general el área para comparar numeralmente dos modelos, porque no podemos usar el gráfico. El gráfico nos sirve para entenderlo un poquito. ¿Sí? Bien. Acá dejo una matriz de confusión que ya
vamos en vez de 2 clases, vamos a 4 clases, por ejemplo. La manzana, la naranja, la oliva y la pera, ¿sí? Y también nos sirve bastante a veces para ver cómo es el tipo de error que tiene un modelo, ¿no? A veces, si la naranja, por ejemplo, sabemos que la naranja es real, digamos, esta fila va a ser las naranjas, las filas que eran naranjas las reales, ¿no? Y acá va a llenar con porotitos. Acuérdense que siempre la diagonal es la mejor y todo afuera de la diagonal es malo. Entonces, si tenemos un montón de números acá y 0 acá, esto va a estar perfecto. Pero ahora, puede pasar que podamos observar patrones donde la naranja sea la real, este es un número alto, por ejemplo, pero de repente tengamos un número también alto acá. Entonces podemos ver lisa y llanamente el tipo de error o donde el modelo tiene más inconvenientes a la hora de clasificar, ¿no? Podríamos decir, mira, este modelo clasifica bien las naranjas, pero también cuando viene una naranja, muchas veces se la confunde con una oliva, ¿no? Entonces, esto es fácil de entender, fácil de explicar y fácil de sacar conclusiones, ¿no? Entonces, nada, es interesante eso. Y también podemos calcular precision, ahora no sobre el modelo, sino sobre cada clase, ¿sí? En este caso podemos calcular la precisión de manzana básicamente haciendo, la manzana es esta fila, ¿no? Es esta la manzana, digamos, sobre el total. Que era manzana, o sea, la primer, en realidad es esta de acá. Las veces que predije manzana, o sea, la segunda letra, sobre el total de predicciones, ¿no? De que dije manzana. Entonces acá, acuérdense, precision era, cuando decís que es manzana, que el chance sea de que de verdad sea manzana. Entonces tenés manzana, que era manzana y que predije manzana, sobre el total de otras predicciones que dije manzana, pero que no era manzana. Es decir, era una naranja y lo predije como manzana, era una oliva y lo predije como manzana, o era una pera y lo predije como manzana. Entonces usamos todo esto, lo usamos como divisor y tenemos solo manzana acá arriba. Recall es al revés. En vez de mirar la columna, tenemos la fila, ¿no? Es decir, manzana va a estar acá y todo lo que estaba va a estar acá era que de verdad era manzana y lo perdí porque, en este caso, por ejemplo, y lo perdí porque lo clasifiqué como una naranja o una oliva o una pera, ¿no? Entonces, podemos calcular la precision y recall por cada clase ahora, ¿sí? Y vuelta, gracias a esto podemos decir si a mí me interesa más un tipo de error, un tipo de clase sobre otra, mirando precision y recall sobre cada clase, puedo sacar una conclusión de si el modelo me sirve o no. Bien. Para hacer un resumen, vimos validación cruzada, en especial vimos el método de K-fold, cross-validation, bueno, K-fold, cross-validation, validación cruzada, estoy siendo redundante acá, K-fold, ¿sí? También vimos cómo buscar hiperparámetros en el modelo usando grid search y random search. Y después vimos qué números, o cómo evaluamos los modelos. Bueno, de hecho esto lo vimos medio cruzado entre todos. Cómo evaluamos los modelos diciendo primero accuracy, que podría ser o no una buena medida. La matriz de confusión, sacamos precision y recall. Después sacamos sensibilidad y especificidad. Y después vimos la curva ROC y el área bajo esa curva, como un numerito para comparar modelos. Bien. Y esto llega al final. ¿Acá hay alguna duda que quieran repasar de todo lo que estuvimos viendo? Entiendo que por ahí son muchos temas, son muchas métricas, y quieran revisitar ahora y hacer alguna pregunta puntual sobre alguna. De vuelta, esto lo vamos a seguir viendo en la práctica, pero ¿tiene alguna duda o vamos al receso? Cristóbal dice, no entendí la diferencia entre recall y sensibilidad. Ok, recall y sensibilidad. True positive, false negative. Y el recall era, creo que puede ser lo mismo. Recall, true positive, false negative. Creo que es lo mismo, solo que, sí, básicamente, true positive, false negative. Un segundo. True positive, false negative. Sí, es lo mismo. Solo que a veces, como que tiene un distinto nombre, ¿no? A veces esto se usa más para el true positive rate, como que se usan más para mirarlo desde el punto de vista de positivo y negativo, y el otro habla más ya, te abre un poquito más el panorama y te permite poner varias clases
separaditas. O sea, es una convención de nombres, ¿no? Pero básicamente la cuenta casi que sería la misma. Solo que en realidad, si querés el recall, lo que harías acá es, todos estos de acá son false negatives, ¿no? Porque dijiste, no son manzana, básicamente, son otra cosa. Pero básicamente hay una pequeña convención de cómo llamar a cada cuentita, ¿no? Y nada, si tuviésemos todos estos en un número que llama false negative, sería la misma cuenta. Lo que pasa es que Recall y Precision te permiten no solo quedarte en solo 2 clases, sino en más. Y lo otro te habla más de como caso positivo y caso negativo. ¿Ok? Esto vale perfecto. Así que la cuenta matemática no varía. Es una cuestión de semántica que lo tenemos que decir, pero en realidad sí, es casi lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, Cristóbal, ¿eh? ¿Podrías repasar brevemente lo de K-Fold? Porque no me quedó demasiado claro. Default, yo tengo una torta, ¿no? Supongamos que es el dataset entero. Y yo no sé, dentro de esa torta, cómo está. Imagínate que tienes una torta que lo hizo alguien que te odie, ¿no? Y adentro puedes tener una parte dulce de leche o todo brownie y no sabes cómo está distribuida dentro de la torta. Entonces decís, me voy a arriesgar a cortar una porción y usarla como medida para validar y el resto para entrenar cuando no sé si está adentro bien, si la partición que voy a hacer va a ser la correcta. Eso lo vamos a ver de hecho en la práctica, ¿no? Entonces la respuesta es no me voy a arriesgar. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar, particionarlo en 5 partes y voy a rotar la que use para entrenar. Correcto. Voy a rotar lo que uso para validar y el resto lo voy a usar para entrenar. ¿Sí? De esa forma aseguro que la probabilidad de que justo elegir una mala partición sea la menor posible, dado un tiempo de cómputo aceptable, ¿no? Porque también yo diría, sí, podés particionarlo en, no sé, dejar uno afuera y medir con el resto, ¿no? Y por cada ejemplo hacer eso. Pero eso computacionalmente no tiene ningún sentido. Entonces lo que se hace normalmente es dejarlo con k igual a 5, que es el default de toda librería, y a veces si estás súper confiado que los datos son re amigables, pones k igual a 5, y a veces si estás re desconfiado que los datos acá me van a caer por todos lados, aumentás el k y lo pones en 10, por ejemplo, no sé. Así que es una cuestión de, recordemos, partimos el dataset acuérdense, dejo el dato afuera, y lo que me queda, que sería entrenamiento y validación, ¿no? Lo junto, pero al toque lo divido en 5 y voy rotando de validación. Con eso saco un modelo entrenado, le mido su performance con o sea, cada fila de uno de estos es una entrada, o sea, un dataset, un modelo, una medida, y después saco el promedio de todas las posibles corridas cambiando validación, eligiendo uno distinto de validación. Y nada, con eso tengo un promedio. De vuelta, con esto lo que logro es asegurarme que justo no caí en un caso donde partí y me dio y tuve una métrica, comillas, o entrenamiento y posterior métrica, o demasiado buena para lo que en realidad es, o demasiado baja para lo que en realidad es. Y con el promedio tengo el promedio que me asegura que ese promedio va a estar relativamente bien. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuanto más alto sea el promedio, quiere decir que es mejor. Sí, en realidad depende de la métrica, ¿no? Si vos usas una métrica, que acá no vimos, por ejemplo, que es cantidad de incorrectas, ¿no? Vos vas a querer que la métrica sea más chica, ¿no? De hecho, hay veces que lo que se hace, lo vamos a ver en la siguiente clase, o en las siguientes clases, que hay un error que mientras más alto es peor, ¿no? Así que no necesariamente la métrica, mientras más alta mejor, o mientras más baja peor. Eso depende conceptualmente de qué hace la métrica en sí, ¿no? Si vos haces accuracy, vos siempre querés que sea más alta. Pero si haces 1 menos el accuracy, es la cantidad de veces que le pifea, vos querés que sea la más baja. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, ahora me quedó mucho más claro. Gracias. Perfecto. Bueno, con esto vamos a una pausa y volvemos en 10 minutitos. Corto.